voy a desnudar al pueblo elegido de Dios. Del Dios que elige pueblos, no del Dios supremo universal que no tiene necesidad de estar eligiendo pueblos sirvientes que son esclavos en un planeta para poderlo gobernar. Si Él es el Señor de los soles y de las galaxias y los universos, ¿qué interés tiene en elegir a un pueblo para someter a una humanidad de un pequeño planeta como la Tierra? Bueno, pero eso sí lo hizo otro. En el capítulo anterior, entonces, les revelé cuál es la identidad del dragón extraterrestre, Yaldabaoth, que aquí en la Tierra se encuentra digamos que una porción de él, llamado Satanás o Diablo, de acuerdo al Apocalipsis 12. Y que ese Satanás o Diablo es el mismo Dios de Israel. El mismo, y eso quedó muy claro. Pero entonces, ¿quién es este pueblo elegido? Tengo que volver a advertirles a todos ustedes que lo que aquí yo expongo es con base a una realidad documentada. No hay intereses de discriminación hacia algún pueblo. Eso no me interesa, a ustedes tampoco, y no caigan en ese juego. Me interesa es mostrarles una realidad histórica sustentada en hechos, acontecimientos, que en resumen son verdades, que detrás de estas falacias, de estas mentiras que han utilizado para intimidarnos a nosotros, para que quienes los descubramos nos dé miedo decir cosas, pues entonces nos quedemos callados y no digamos nada. Pero resulta que si el interés de ellos es ese, es porque es demasiado importante decir la verdad, cueste lo que cueste. Por lo tanto, y más ahora, inclusive que antes, ahora es necesario que todos la digamos a viva voz. Como decía Jesús, todo lo que está oculto tendrá que revelarse en su debido tiempo, y no hay nada bajo el sol que quede oculto y escondido. Todo se gritará desde las azoteas y a todos los horizontes de la tierra. Así sea por estos medios. Ustedes ya están empezando a ver cumplida esa profecía. ¿Quién es este pueblo? ¿De dónde salió? ¿Será que la historia que nos han contado desde el Génesis, el Deuteronomio, el Éxodo y demás libros del Pentateuco es verdad? ¿O será que allí hay mentira? Bueno, si hasta en los libros de historia de los niños de primaria y de bachillerato son mentiras, pues ¿qué podríamos esperar del Pentateuco? Pero bueno, estas no son cosas que se puedan decir a la ligera. Todo hay que sustentarlo y hay que sostenerlo en pruebas intelectivas y documentales. Bueno, eso es a lo que yo quiero invitarles hoy. Siempre, y como dice la lógica, tienen que asumir el reto de comprobar antes de rechazar, porque rechazar siempre es más fácil. Comprobar es para grandes, para guerreros, para inteligentes, como ustedes. Entonces, que este programa sea abierto con ese gran agradecimiento a los hombres de arriba que trajeron la profecía y que son nuestros hermanos, y a ustedes por estar interesados en encontrar la verdad. Bienvenidos. Tenemos que recurrir a Jesús. Jesús es el que revela la verdadera identidad del pueblo elegido. Tiene que ser entonces la voz de Él la que les diga a ustedes, que ya están apercibidos y tienen ese entendimiento abierto y ese corazón abierto, para que puedan ahora entender las palabras en el sentido verdadero de lo que Él quiso decir, y por lo tanto lo vamos a escuchar a continuación. Se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos.
y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Who is Big Mama? Big Mama soy yo. Yo soy Big Mama. ¿Y qué eres tú? Soy un sacerdote católico y me encanta. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque tenéis un Padre, y está en los cielos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser prosélito! Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. ¡Oh, guías ciegos! Que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros! Vosotros escribas y fariseos hipócritas. Purificáis por fuera la copa y plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseos ciegos, primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique. ¡Oh, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. ¡Serpientes! El mismo Jesús los llamó al pueblo elegido de Israel serpientes. Les dijo generación de víboras. Les decía lagartos. Siempre les llamaba haciendo alusión a entes reptiles, serpientes, lagartos, víboras. Así los llamaba y así luchaba contra ellos. Creyeron que Jesús era simplemente una persona que era un derroche de amor y que por eso lo mataron y no hizo nada y es indefenso y es débil y es inútil. Es un guerrero. Lo que pasa es que Él vino a enseñarnos a pelear como se tiene que pelear. No es que yo esté usando un lenguaje beligerante. Lo que sucede es que Él vino a luchar contra una fuerza de tinieblas que nos está devorando a nosotros por nosotros no tener los conocimientos y las cualidades para defendernos de eso. Tuvo que inclusive permitir que lo asesinaran de la forma más cruel y más vil y más canalla para poder enseñarnos la resurrección.
y poder hacernos entender en la prueba viva de Él que a un hombre que tiene el Cristo vivo por dentro ni siquiera la muerte lo puede matar. Nada lo mata. La muerte no existe para un hijo de hombre, para un ser crístico. Ese es Jesús. Y mucho más que después tendré que hablar sobre Él para que se entienda quién es verdaderamente. Bueno, esa fuerza crística es la que hablaba y que se manifestaba como poder ante las tinieblas que están en la tierra. Y así lo señalaba. Y de la misma manera entonces cuestionó constantemente la ley de Moisés. Yo les expliqué, y permítanme levantarme para traer este libro que desde la primera transmisión yo les mostraba. Yo les expliqué que aquí hay un conflicto entre dos testamentos, porque este libro contiene muchos libros, por eso se llama Biblia, pero 45 de ellos corresponden al Antiguo Testamento. En total suman 72 libros. Y dentro de ellos hay una clara diferencia. Todo el Antiguo Testamento refiere la historia del pueblo elegido de Dios y de su Dios. Y ahí van a encontrar masacres, guerras, muerte, venganza, asesinato. Léanlo. Pero en el Nuevo Testamento van a encontrar la esperanza, la enseñanza del Dios perfecto, la divinidad del hombre, cómo alcanzarla, cómo se logra en sí comprender la fórmula de salvación, de esperanza de vida eterna y de inmortalidad. Porque eso es Jesús y es la enseñanza del Padre Supremo. Son un contraste contundente, hay un abismo entre los dos, son totalmente contrarios. Ese es el conflicto que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, al hablar del Antiguo Testamento tenemos que hablar del pueblo elegido de Dios, que es el de Israel, y al hablar del Nuevo tenemos que hablar del Padre Supremo, de Jesús, y de toda su enseñanza crística de amor, perdón y vida eterna. Dicho esto, toda la cátedra de Moisés, como lo escucharon decir en el principio del video, era constantemente cuestionada por él. Porque Moisés fue el esclavo de Jehová, un contacto extraterrestre, porque como tal Jehová es una entidad extraterrena que ya sabemos que cayó del cielo porque lo dijo Isaías, y tienen que revisar la transmisión anterior, porque ahí está toda la documentación que lo sustenta. Y como tal, a la vez, contacta a Moisés, dice que se entrevistan cara a cara en el monte del Sinaí, y ahí le entrega unas tablas de piedra, en ellas escritas los 10 mandamientos, y de ahí en adelante toda la historia de sufrimiento y de dolor que ese Dios hizo, influyó o imprimió a su pueblo elegido, siendo que es su propio pueblo elegido. También lo diezmó durante 40 años en un desierto del que se podía salir caminando en un poco más de una semana. Entonces, tenemos que quitarnos el velo. Así está claramente dicho en el Nuevo Testamento. El que revela la verdad y el que enseña dónde es que está la mentira que no se había podido ver en aquel entonces y todavía, inclusive, con esta cita. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Está hablando de toda la ley mosaica, puesto que la ley del ojo por ojo y diente por diente que Moisés enseñó y usó, viene de Jehová, y es una ley de muerte. Empero los sentidos de ellos fueron embotados, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Quiere decir que el Antiguo Testamento tiene un velo para la inteligencia, es un velo mental. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo es puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, este es Cristo, el velo se quitará. Y aquí no se trata de convertirse en un cambio de religión. Es que la religión es la que puso el velo.
ha sido utilizada por miles de años para que el velo permanezca, de manera tal que lo que está ahí escrito se cumple al día de hoy. Todavía leyendo incluso el Antiguo Testamento nadie se da cuenta de lo que ahí está. Muy pocos son realmente apercibidos para darse cuenta que no hay concordancia con que ese Dios sea el Padre Supremo, dador de la vida. Pero cuando leen el Nuevo Testamento y la verdad crística y toda la enseñanza de Jesús y lo diáfano que es la lectura de Pablo de Tarso, que esta es una cita de él, pues entonces ese velo es quitado. Se puede ver claramente que Moisés es un esclavo de Jehová y un instrumento de este demonio para poder someter a todo el mundo, empezando por este pueblo. Bajo esa condición tenemos que hablar del génesis del pueblo judío, de Génesis. Indudablemente el Pentateuco está constituido por 5 libros que pertenecen a la Torá judía. Entre otras palabras, una buena pregunta que ustedes deberían hacerse es ¿por qué 5 libros de la Torá judía, judíos y cristianos son cosa contraria? Porque los judíos mataron a Jesús. Pero ¿por qué tenemos nosotros en nuestra Biblia cristiana pues 5 libros que son de un pueblo que mató a Cristo? No deberían estar aquí. Ellos en la Biblia hebrea no tienen ningún libro del Nuevo Testamento. Pero nosotros, en la Biblia cristiana, tenemos un montón de libros de los judíos. Entonces es un buen cuestionamiento. Debe ser que ellos necesitan que nosotros pensemos que su Dios es el Dios nuestro también. Más bien digámoslo así, para apartar el sentido posiblemente religioso que mis palabras aparentemente puedan tener, que no lo tienen. Pero es que ellos están muy interesados en que la humanidad piense que el Dios de ellos es el Dios de todos y el creador de todo, al cual le debemos rendir pleitesía, ofrenda, sacrificio y tener miedo. Y el miedo, por lo tanto, es el arma milenaria de este Dios, Jehová, para someter a todo el planeta. A través del nuevo orden mundial como actualmente lo estamos viendo, es más una campaña de miedo y de terror que de cualquier otra cosa, lo que a ellos más les funciona. En tanto quienes no tenemos miedo, pues constantemente también están tratando de hacer algo con esas personas que se resisten a aceptar las disposiciones del que cree que lo domina todo. Pues bien, miremos cuál es el referente que podemos utilizar con base en esta bibliografía para poder descifrar la verdadera historia de este pueblo judío. Se nos enseñó que viene desde Abraham y de ahí toda la descendencia, hace más de 5.000 años. Sin embargo, la realidad es que el pueblo judío, antes de la lectura, miremos y analicemos primero esta información. El pueblo judío como tal tiene una historia muy diferente a la de Abraham. Es realmente un reducto de la invasión extraterrestre que empezó en la Atlántida, en el planeta Tierra. Y bajo esa condición, después del hundimiento de Atlántida, ese reducto o pequeño remanente o lo que quedó, se desplazó hacia el continente africano, llegando a su vez hacia el Oriente Medio. De allí, todas las historias de reptiloides que en África hay con respecto a los Chitauri cobran sentido, porque lo que había en la Atlántida era un asentamiento de la rebelión extraterrestre que venía de Sirio y de Orión, que es el abismo del cual ellos proceden. Fue hundida debido a guerras que se desataron y que ganaron, como siempre, los hombres del Xiel-Ho, entre ellos los hombres de Miguel. Ellos fueron los que hundieron la Atlántida, bajo la condición de que ya estaba llena de podredumbre y de maldad. Ahí sí podemos entonces llegar a esto que ustedes están viendo en pantalla. Como ese pueblo no podía revelar su verdadera procedencia, entonces, y al carecer de una historia propia, como la tenían otros pueblos,
una historia como la del pueblo griego, que está llena de arte, de belleza, de conceptos a nivel de filosofía, de búsqueda de sabiduría y todo esto. Y otros pueblos como los mismos filisteos o los mismos de la India que tenían su propia historia, este pueblo judío no tenía nada a qué recurrir que fuera útil para engañar al mundo entero y hacerse venerar como pueblo elegido. Así que lo que hicieron fue tomar de la historia ya contada de otros pueblos en otras epopeyas. Los judíos copiaron todo lo que encontraron, tradiciones sumerias y caldeas, transmitidas desde el abuelo Abraham, fenicias, egipcias, indias y filisteas, y lo acomodaron todo de tal manera que apareciese la nación judía como la primera y como origen de toda la humanidad. De los fenicios tomaron la leyenda de la primera pareja humana, que estos a su vez habían tomado de los sumerios, y los nombres de Areic y Lilith fueron cambiados por Adán y Eva. La descripción caldea del paraíso terrenal fue calcada fielmente hasta con la ubicación precisa de su ubicación geográfica, en la Mesopotamia, enmarcado por los ríos famosos Tigris y Éufrates. Desde la epopeya sumeria de Gilgamesh sacaron la leyenda de la hierba de la inmortalidad robada al héroe Utnapishtim con una serpiente dragón, por una serpiente, y la acomodaron para que fuera una mujer, es decir, Eva, quien seducida por una serpiente hiciese perder la inmortalidad a los seres humanos. De los Vedas entresacaron la caída en el pecado del primer hombre, consecuencia de la seducción de Eva. Y esto lo pueden profundizar en el libro El Dios que adoran los hombres de Marcel Robert, que me he dado cuenta que ya se encuentra publicado en varios sitios de internet. Léanlo todo. Ahí entonces ustedes tienen pruebas. Es que lo que nos han contado no es, pero lo que nosotros podemos descubrir con base en nuestra propia investigación y soportándola en otros independientes investigadores consagrados a la verdad, sin intereses de prestigio, de éxito, de fama, de dinero y cosas de estas, sino que están interesados realmente en que la humanidad conozca la realidad. Entonces podemos tener un camino que nos conduzca verdaderamente hacia lo que necesitamos. Marcel Robert es una autora que está bajo esa condición. Así, este Génesis, les voy a dar una prueba de su falsedad. Aquí, contrastándolo con el libro de Enoc, otro libro apócrifo. Recuerden que los apócrifos son considerados ilegales por el Vaticano, pero contienen conocimientos más, inclusive, profundos que los mismos que se encuentran consignados en la Biblia. El libro de Enoc es anterior al Génesis y como tal lo podemos comparar en la misma historia que narran ambos. Miremos, en el Génesis 6:1 refieren lo que sucedió cuando los supuestos ángeles vieron a las hijas de Dios, es decir, a las mujeres humanas. Aquí está la lectura, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces miren a este Dios perverso e hipócrita. Si fuese el verdadero creador de la humanidad, no le estaría diciendo a la humanidad que es espiritual verdaderamente, que ciertamente es carne, o sea que está reduciendo a la humanidad que es espiritual a simplemente carne. Y dice que serán sus días solamente 120 años. Esto obedece a una manipulación genética que desde hace miles de años se realizó en la humanidad terrestre. Puesto que los hombres de antes, de las historias antiguas, vivían como Matusalén, más de 900 años, 1000 años, 1500 años, nunca 120 años. Pero lo que sigue después es más revelador. Había gigantes en la tierra en aquellos días,
¿Y de dónde salieron esos gigantes? Porque el Génesis no dice de dónde salieron esos gigantes. Pero lo que sí dice es que después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Esos hijos de Dios no son otra cosa que demonios. Ya lo veremos en el libro de Enoc. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea que esos gigantes eran la descendencia o fueron engendrados de la unión de uno de estos ángeles de Dios, que son de la rebelión, con una mujer humana que fue violada. Y al quedar embarazada, nacían gigantes. Eso es lo que está diciendo el Génesis. Y que eran varones de renombre los gigantes. Bueno, por eso es que el velo está puesto. Porque esa historia está cargada de mentiras y de mutilaciones. El libro de Enoc, miren lo que dice. En su capítulo 6, cuenta la misma historia del Génesis, pero completa y sin cambiarle nada. Así sucedió que cuando aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Esas son la humanidad terrestre. Y los vigilantes, hijos del cielo, rebelión extraterrestre, caídos del cielo más bien, las vieron y las desearon, como si un ángel de Dios tuviera lujuria, lascivia y deseo morboso sobre una mujer. No, pues si es un ángel de Dios es santo, está por encima de todas esas perversiones humanas. Pero miren que estos no son entonces ningunos ángeles de Dios, porque las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendrémosles hijos. O sea, vayamos a violar a la humanidad para que tengamos descendencia y podamos crear una nueva raza mezclando la genética nuestra animalesca con la humana. Sucedió entonces que Chemihasa es el nombre de uno de esos demonios, que era el jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Sabían que era una tremenda violación a las leyes eternas, pero esto no lo dijo porque tuviera conciencia, lo dijo porque sabe que Miguel vigila sobre la tierra y entre más transgresiones y entre más arremetan contra la humanidad, más cargará la justicia en contra de ellos. Aún así respondieron todos los demonios: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo. O sea, violemos a la humanidad terrestre, mezclemos nuestra genética a la fuerza, genética que es una hibridación de animales terrestres tipo reptil, porque ellos no tienen cuerpo y tienen que crearlos en laboratorio para poder posesarlos y manifestarse aquí de alguna forma. Violaron con esos cuerpos a las mujeres de la tierra y entonces ahí ya pueden encajar la historia de los gigantes, que es realmente esta. Entonces, los gigantes aparecen. Dice que todos sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas, eso es a violarlas, y a contaminarse con ellas, y a enseñarles brujería. Ya ven de dónde viene la brujería. No hay brujería blanca ni magia blanca, toda la brujería la trajo la rebelión y no es otra cosa que el manejo de las fuerzas telúricas y de entidades intraterrenas para hacer un montón de fechorías. La magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas, pero para esos usos. Quedaron embarazadas de ellos, producto de esa violación, y parieron gigantes. Esto fue hace miles de años, indudablemente. Y de unos 3000 codos eran esos gigantes que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Se comían los cultivos, se comían las reservas de alimentos, se comían todo. Y cuando acababan con todo, los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. O sea que no eran ningunos varones de renombre, eran más bien una cosa de estas. Así lucían los gigantes de esa época. Lo que les han mostrado las películas de la Biblia y eso, de David y Goliat. No, eso no es así.
esta era la figura más cercana a esos adefesios. Pues ven entonces que el libro de Enoc, que no ha sido manipulado por estos judíos, tiene un referente bibliográfico completo de la historia que el Génesis intenta contar para beneficiar, pues, en sí a los que lo redactaron. Dicho de otra manera, el Génesis está lleno de falsedades. Y ni hablar de la historia de la creación del hombre, que salimos del barro. Como si el Padre Eterno, después de haber hecho las montañas, los soles, las galaxias, los planetas y todo lo que en él hay, árboles, ríos, no tuviera nada más que barro para crear a la humanidad. A la razón de ser del planeta, para que lo habite, barro. No. Y luego el Génesis dice que Jehová se arrepintió de haber creado al hombre y quiso borrarlo de la faz de la tierra con el diluvio. Otra historia supremamente mal contada. Referentes del diluvio sí hay, o sea que existió. Corresponden más al hundimiento de la Atlántida. No a que Jehová quiso borrar al hombre porque es que le quedó mal hecho. ¿Qué clase de Dios principiante es ese? Que juega a los dados. Definitivamente es que hay que tener los ojos bien abiertos. Entonces, lo que realmente sucedió lo pueden ver mejor en esta imagen. Este es el verdadero semblante de la rebelión extraterrestre. Esos demonios que veían a las mujeres hermosas, que son mujeres humanas, eran así. Reptiloides, purpurados, draconianos, rigelianos y grises. Son entre varias las razas que invadieron la tierra. Y de aquí, de esta rebelión, es que se fabricó, sí, usé la palabra correcta, se fabricó genéticamente y en sus laboratorios que tienen debajo de la tierra, la especie o la raza para que existiera un pueblo elegido. Un pueblo elegido, que aparentemente, pues, es humano. Pero lo que habita en esos cuerpos, en definitiva, no lo es por la condición que existe entre ellos y nosotros, o como nos ven ellos a la humanidad terrestre. Esta rebelión que está aquí es la que está detrás de los 4 poderes que gobiernan el mundo. Por eso está la estatua de Nabucodonosor allí, el símbolo que interpretó Daniel sobre los 4 poderes que gobiernan el mundo, que son economía, religión, política y militarismo, todos sostenidos en un barro de mentira que los medios de comunicación pues conforman. Esto está detrás de los 4 poderes. Grises y rigelianos son los de más bajo rango y son los peones y los que hacen el trabajo sucio de abducciones, de robo de fetos a mujeres embarazadas, desapariciones, manipulación genética. Estos son los que lo hacen. Así que no son nada buenos, son muy destructivos. Y es un error por ello adorarlos y pretender que algún día se encuentren con uno de esos. No, si se encuentran con uno de esos, más bien o les dan una patada en la cabeza o evitan tal encuentro, porque nunca será amistoso. Los draconianos ya tienen un mayor rango y son los que están detrás de todo el poderío militar, detrás de las guerras. Estos son los que les gusta la sangre, carne humana, todo eso, y todo lo que sucede en una guerra, por lo tanto, pues les conviene enteramente, y también por esa razón son las que las fabrican. Recuerden que nada de esto se ve. Todas las élites que gobiernan el mundo son invisibles, pero a través de sus gobiernos tienen el poder. Los purpurados se encuentran detrás de todas las religiones del mundo, de todas, los purpurados. Y son los primeros dioses que se presentaron como tal, así, ante la humanidad terrestre. Y los reptiloides son los que están detrás de todo el poder político. Entre ellos hay facciones que se pelean entre sí por el gobierno del mundo, pero como tal, todos arremeten contra la humanidad y son el enemigo de la humanidad.
Estos son los dioses y todo el panteón de dioses que podríamos referir desde Egipto, desde la India. El dragón es adorado en la China, desde también Grecia, que tenía un montón de dioses. Recuerden todo lo que significa el Olimpo, Zeus, Poseidón, Hades, todo eso. Todos esos dioses son dioses que no son inventados. No es que simplemente no tenían nada que hacer y se pusieron a inventar dioses para poder responderse a sí mismos de dónde habían salido, como enseñan que es la mitología. No, ni que tuvieran tanto tiempo para perder. Es que todo esto, esa semejanza de lo que sobre ellos gobernó durante muchísimo tiempo. Y todos los cuentos, las leyendas, inclusive los mitos, tienen su raíz en el dominio de estos dioses sobre las poblaciones antiguas que siempre fueron esclavas de ellos. Así entonces todos los dioses de Egipto esclavizaron a la población. Y así se construyeron esas pirámides. Los dioses de la India, investiguen quién era Shiva y se van a dar cuenta que era un devorador de hombres, comía gente, comía carne. Investiguen en Grecia los dioses que habían fosas gigantescas donde tenían que rendirle tributo a los dioses tirando gente ahí viva para que ese dios que estaba ahí abajo se la comiera. Y eran los sacrificios a Dios. ¿Qué dioses? Eran entes reptiles que comían gente. Y estos sacrificios eran para satisfacerlos a ellos. Esta es la historia que nunca les quisieron contar. De cierta manera revelada en películas como ciencia ficción para que ustedes crean que eso es mentira. Aún así, el plan es que ustedes lo comprendan como una realidad. Y el momento está muy cercano. Estos son otros dioses y miremos entonces el video que resume lo que significa la rebelión extraterrestre y las religiones. Los extraterrestres estaban interesados en preservar la sociedad de la teoría de disturbios internos destructivos y hallaron una forma extremadamente inteligente de hacerlo. Introdujeron la religión, que tenía todo el panteón de dioses como protectores inteligentes. Todo el mundo se basaba en el sistema de símbolos que refleja la presencia de una inteligencia beneficiosa, fuera de la vida real o terrestre. Todas las grandes religiones comenzaron como pequeños cultos, algunas con creencias tan fantásticas como la de los seguidores. Bien, en el caso de los seguidores, un dogma basado en la adoración de un extraterrestre que trajo avances técnicos para la humanidad podría tener sentido para mucha gente de esa época. No creo que el culto haya terminado. Eso fue lo que hicieron los dioses reptiles, dioses de la rebelión. Inventaron la religión como método de dominio sobre la población humana que por su impulso espiritual desde aquel entonces pues les permitía que nos engañaran. Los 7 días de creación revelan qué impulso o qué impulsos es que en este día nosotros estamos transitando. Si ustedes quieren investigar y profundizar más sobre todo este asunto de la rebelión, entonces les recomiendo que vayan al canal de Niño Nuevo y miren la conferencia La Verdad de Dios y la Realidad del OVNI. Parte de este material está allí, en esa conferencia. Ahora bien, tenemos que la rebelión extraterrestre tiene un Dios que es gobernante sobre una legión de demonios. Y tenemos un pueblo físico en la tierra que trabaja para ese Dios. La legión de demonios como tal son extraterrestres que tienen esta forma reptiloide o demás que se han hecho pasar por dioses y tendrán que investigar ustedes incluso en las culturas antiguas suramericanas. Vayan allá a Perú, vayan a Chiclayo. Los que están ahí de Perú viéndome darán fe de lo que voy a decir. Allá en Chiclayo hay un museo al aire libre y ahí están los dioses de las culturas preincaicas del pueblo que vivió en esa región.
Y todos tienen forma de reptil. Todos son criaturas horrendas. Bueno, esos eran los dioses de esa época, los que comían gente y demás, igualitos los de Grecia, igualitos los de Egipto, igualitos los de la India, igualitos los del África. En el África yo les he mostrado que todavía las tribus se cicatrizan la piel completamente en un ritual de adultez para que les quede a manera de cocodrilo, en honor a sus dioses reptiles. Como ven, dioses reptiles hay en todas las historias tribales de las comunidades de la tierra desde hace miles de años. Por lo tanto, esa es la prueba de que esta rebelión se hizo pasar por Dios. Sin embargo, todos obedecen a uno, al diablo, a Satanás, que como tal es el Dios del pueblo elegido de Israel, que engañó hasta a su propio pueblo, porque le prometió un pedazo de tierra y ellos están esperando que venga su Mesías, que no es otro que el anticristo, para que por fin los libere del yugo de tener que compartir este planeta que no les pertenece con nosotros, que somos los dueños del planeta. ¿Cómo la ven? Eso es lo que están esperando, el Mesías, el anticristo. Por eso la construcción del tercer templo de Jerusalén y por eso todo lo que significa el rechazo hacia Jesús como el Hijo de Dios, porque destruye totalmente lo que sería el anticristo, y por supuesto que lo hace. Como tal, ese mismo pueblo fue engañado porque les ofrecieron una tierra que no les pueden dar. Al fin y al cabo, el Dios de Israel no es dueño de este planeta y no puede ofrecerles pedazos de tierra de un planeta que no le pertenece. Así que nunca les va a poder cumplir. Ahora vamos entendiendo realmente lo que ocurre. En ese sentido, los 4 poderes que gobiernan el mundo son el brazo ejecutor de todo el dominio del Dios, que es el mismo diablo, sobre el planeta Tierra. Y el pueblo judío es el comandante de toda la operación de tal dominio. Se los puedo comprobar pidiéndoles que hagan algo muy sencillo. La cabeza de oro es la economía mundial, sostenida en todas las organizaciones económicas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros. Revisen quiénes son las juntas directivas de esas organizaciones y se van a dar cuenta que desde sus presidentes hasta todo el plantel son judíos. Investiguen y lo comprobarán. Si van a las religiones, va a pasar lo mismo. Si van a la política, se van a dar cuenta que la historia política desde la independencia de nuestros propios países inclusive fue comandada por organizaciones o logias masónicas. Todas las logias masónicas son de fundamento judío, todas. Y la parte militar, que son las piernas de hierro, pasa exactamente lo mismo. Vayan más allá, revisen todas las multinacionales y grandes corporaciones de la tierra, investiguen quiénes son sus principales dirigentes o presidentes o dueños y se van a dar cuenta que son judíos. Vayan a quiénes son los dueños de toda la industria en cualquier estamento que quieran investigarla y se van a dar cuenta que son judíos. Los judíos son los dueños de toda la industria pornográfica del mundo. Siempre hacen industrias en detrimento de la humanidad. Y esa es la triste realidad. Es decir, que no es un pobre pueblo, pobrecitos, tengámosles piedad, porque es que sufrieron mucho. Yo tengo que decirles con el mayor respeto, pero al mismo tiempo con la mayor firmeza, que no podemos seguir pensando de esa manera, porque eso significa que estamos ciegos ante una realidad. Ellos gobiernan el mundo, ellos dominan el mundo, son los dueños de las máquinas que hacen los billetes que ustedes trabajan fuertemente para poder conseguir. Ellos tienen las fábricas. Miren quiénes son los dueños de la Reserva Federal. Ahí están,
los Rockefeller, los Rothschild, son judíos. Y si yo siguiera este diálogo, pues diría prácticamente lo mismo de manera reiterativa. Ustedes tienen que comprobarlo. De esta manera, entonces, nosotros podemos constatar que los 4 poderes que gobiernan el mundo, el pueblo elegido de Israel, que en el capítulo anterior les mostré en Parravishini, sus profecías del nuevo orden que llega, es Sión el que lo comanda, entonces son judíos sionistas, que tienen un plan que viene desde su Dios, que es Jehová, para poder gobernar el planeta Tierra, y como tal, pues lo están haciendo. Tendríamos que decir que lo están haciendo muy bien, porque lo han conseguido, pero no han contado con nosotros. No han contado porque están creyendo que el hombre de la tierra nunca va a despertar de su letargo de creer que son buenos o de nunca verlos porque son invisibles. Y eso es inevitable. ¿Ustedes lo están sintiendo? Yo sé que sí. Así que es necesario referir más claramente cómo está conformada esta terrible organización. Escuchen y observen. La terrible organización, fundada el primer jueves del mes de julio del año 1977 oficialmente, tiene como propósito adueñarse del mundo con una manipulación sutil e indirecta. Se estableció con sede entre la India y Pakistán. Hoy día tiene ramificaciones en Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Japón, China, Mónaco, Rusia, y su brazo alcanza ya otros países claves de Europa y África, Libia, Irán y Egipto. Suramérica y el Caribe ya están en sus bases desde 1933. Podríamos nombrar a Haití, Cuba, Nicaragua, Chile, Brasil, Paraguay y Argentina, entre otros países en los que tienen bases. La fecha en que se hará sentir con todo el peso de su fuerza destructora será para los años correspondientes a la semana final de las 70 semanas de Daniel, que es a partir del año 2018 en adelante. Piensan contar con un ejército de clones, que son hombres copia de laboratorio o creaciones artificiales, unos 500 a 600, que son los únicos en quienes pueden confiar, por estar programados, puesto que son semejantes a androides, para servir a la organización, llamada por ellos mismos la del gran mutismo. Estos clones estarán en los sitios claves del gobierno militar, político, religioso, económico, estudiantil y obrero. Estas, entre comillas, creaciones han sido realizadas doblando a varias razas de la Tierra para pasar totalmente desapercibidos, o sea que hacen copias genéticas, como si fueran de su misma gente. Crean o hacen clones semejantes en apariencia a los seres humanos, pero en ellos habita una entidad y es en lo único que pueden confiar. No pueden confiar en los seres humanos porque por la luz que tenemos los podemos traicionar, en cambio estos clones no. Cuentan en sus filas con grandes superdotados psíquicos que son la base de su poder, además de que nadie conoce a sus verdaderos líderes. Actúan siempre por intermedio de dirigidos, seres programados después que han sido seleccionados en varios países, protegiendo así a los reales directores de la organización. Así sus planes no son alterados. Su fuerza radica, pues, en que no se les puede identificar. Además, cuentan con notables científicos, políticos, economistas, expertos militares y en alimentación mundial, en finanzas, millonarios, conocedores profundos de las grandes religiones. Su poder financiero es inagotable. Ya han realizado grandes pruebas a nivel psíquico colectivo, activando el instinto de violencia unas y otras veces,
el espíritu de vocación y fidelidad a sus líderes. La manipulación psíquica a nivel mundial aplicada a gobernantes y políticos y casos aislados de asesinato a nivel mundial han resuelto y eliminado paulatinamente los más duros obstáculos de su desenfrenada carrera hacia el dominio mundial del planeta. Existe, aparte de esta conjura a nivel mundial, la creación de una sola raza altamente desarrollada para gobernar con dominio sobre los sobrevivientes, como súbditos de ellos, o lo que sería más claro, esclavizar a los considerados inferiores, que es decir, a toda la humanidad restante, como 500 millones de habitantes que tienen planificado, y ellos como pueblo superior dominar. Promueven las guerras como maquinaria para eliminar gradualmente a los no adaptables al nuevo orden social, político, religioso que plantean instaurar. Estos años han sido prueba eficaz de la manipulación psíquica. Una de las más notables bases la tienen entrando por el Polo Sur, en una isla interior que denominan Edén 5. Como tal, el Edén de la Biblia y del Génesis no fue otra cosa que un laboratorio de manipulación genética, desde donde se han realizado grandes operaciones a nivel psíquico en varios lugares del planeta. Muchos hombres de ciencia que han desaparecido están hoy día trabajando para ellos. También muchos hombres han sido seducidos con riquezas y poder. No saben en realidad para quiénes trabajan. En este caso han caído familias enteras. Los hombres débiles de mente y más débiles de espíritu ya han sido alcanzados y utilizados por estas fuerzas. Esta organización causará gran daño a la humanidad, pero no triunfará en su plan de control sobre el planeta Tierra. Y no puede triunfar. No triunfará porque el plan supremo del Padre Eterno es que la humanidad superviva y que venza sobre esto. Y para ello el paso que se tiene que dar es predicar todo este conocimiento. Tendríamos que decir que tenemos que enseñar el verdadero plan de Cristo. En el pasado lo llamaban evangelio. Bueno, Pablo de Tarso lo llama evangelio porque evangelio es el contenido de un conocimiento crístico que despierta al hombre a su realidad espiritual de unidad con el verdadero Padre Supremo. Eso es un evangelio, son conocimientos. Entonces tendríamos que decir que es necesario predicar un nuevo evangelio antes de que llegue el final que fue anunciado, que es para estos años, estos 7 años de los cuales se habló ahí en esa documentación. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque solo a través del conocimiento el hombre puede entender quién es Dios. Y como Dios habla a través de los hombres que lo comprenden, lo conocen, lo sienten, habrá 144,000 con esas cualidades. Tienen que salir ya. Por favor, aparezcan. Los estamos necesitando. Salgan los que quieren pelear por la vida, pero no con armas de guerra, sino preservándola. Los que quieren enseñar la verdad, los que quieren enseñar a perdonar, los que quieren cuidar a la gente, los que quieren conducirla hacia la supervivencia, los que tienen un corazón gigantesco para preparar los grandes territorios que van a servir de refugio a muchas personas cuando la guerra se desate, los que tengan ese amor incondicional para poder enseñar a los demás a comprender a otros, a perdonar, a deshacerse de las cargas que los hacen sufrir por dentro porque han sido duros de corazón. Esta guerra se gana superviviendo, no saliendo allá a pelear como si nosotros tuviéramos esas armas que ellos tienen. Esta guerra se gana conservando la vida en una condición de inteligencia superior a la que actualmente la gente vive. La gente vive hoy en día, pero no vive realmente. Camina muerta. Solo piensa en cosas materiales y no piensa en lo que es verdadero.
Eso es muerte. Respira y come, pero no está conectada con lo supremo y por lo tanto no le importa el árbol, el río, no le importa el animalito, no le importa que se muera un niño, no le importa que haya hambre y que maten gente, no le importa que toda esta pandemia esté matando un montón de personas. Eso es muerte. ¿Dónde están 144,000? Yo sé que en algún momento estas palabras llegarán a alguno de ellos y se identificarán a sí mismos por resonancia, por inteligencia, no por creencia ni por fanatismo. Esa es la respuesta del plan supremo. Hombres, mujeres que tienen el vigor de enseñar la verdad y de ser ellos mismos la verdad, caminando por todas partes. Esta es entonces la verdadera rebelión. Aquí está. Miren sus signos, sus símbolos. Todas estas empresas que tienen estos logotipos, que hacen alusión al macho cabrío o al Baphomet, que es el mismo Dios de Israel, pues están gobernadas por el pueblo elegido de Dios. Bueno, de ese Dios. Ese pueblo elegido está detrás de todas estas empresas, compañías, que están frente al poder económico y político, muchos países, símbolos en muchos países, símbolos en la arquitectura, símbolos que sirven para ellos mismos identificarse, símbolos en las construcciones extraterrenas. Ahí está el sello Illuminati en el billete de $1. Muchas compañías que se plantean dominio, el control, la esclavitud del hombre. Los medios de comunicación que transmiten constantemente contaminación para la mente son Illuminatis. Es que si ustedes profundizan sin miedo, yo quiero decirles que el miedo no les va a servir para esto. No les dé miedo lo que les estoy mostrando, ni lo que les estoy diciendo. Si le tienen miedo a la realidad, entonces, ahí sí no habría esperanza. Deben perder el miedo a todo lo que es considerado desconocido o indescifrable. Y ese es un paso indispensable para poder encontrar la verdad y discernirla, verla, o sea, quitarse el velo. Sin miedo, investiguen. Todo lo que yo les estoy mostrando, no me lo crean, porque si me lo creen, caemos en lo mismo de siempre. Tienen que comprobarlo ustedes con su propia investigación, profundícenlo. Y así se van a dar cuenta que todo esto es una realidad que no habíamos visto. La que nos anunciaron desde arriba los hombres de las estrellas hace mucho tiempo. Y a través de Parravicini, que nos advierte: nadie en el mundo observa el atrás de las cosas. Claro, porque así empecé esta transmisión. Pablo de Tarso dijo que la humanidad tiene un velo puesto por culpa del Antiguo Testamento, de Moisés y de todo el pueblo elegido y del Dios de Israel. O sea que nadie puede observar lo que hay detrás. Y las cosas allí se preparan para invadir. Claro, las cosas que nadie puede ver son esa rebelión extraterrestre que ya invadió todo. Por eso es que el dibujo en la gráfica de Parravicini lo que está mostrando es precisamente ese, digamos que ese adefesio draconiano que a manera de escamas o de reptil se ve allí como entidad. Llega el caos, dice Parravicini. Se dijo ayer. Y hoy se dijo ayer porque ayer se advirtió. Los hombres de las estrellas lo hicieron advirtiendo. Y hoy ya llegó. Llegó el nuevo orden mundial y para todo el mundo ya es una realidad. Y llega Sión. Es que esto más claro no puede estar. Sión, yo ya les expliqué en la transmisión anterior quiénes son, pero repitiéndolo no es otra cosa que el pueblo judío de Israel, que tiene su movimiento para poder controlar a la humanidad terrestre, reclamando una tierra prometida que no es de ellos, para poder reclamar finalmente un planeta completo que no es de ellos.
diezmar a toda la población mundial para poder quedarse solo con 500 millones de habitantes que puedan esclavizar como súbditos, como ya se dijo en la documentación previa. Ese plan está ahí y está a la vista de todo el mundo. Ellos piensan que nosotros no nos daremos cuenta y se dan el lujo de mostrar su plan inclusive porque nos creen tontos. Eso está terminando. Es que ellos confían mucho en el velo que nos pusieron y creen que no tenemos la capacidad de quitárnoslo. Oh, sorpresa la que se deben estar llevando con ustedes, que sí se lo están quitando. Miren, por ejemplo, lo que dicen los protocolos de los sabios de Sion. Aquí está completamente confirmado. Estos protocolos fueron publicados en la primera década del siglo XX por Serge Nilus, quien a su vez recibió la documentación del concilio que hubo en Basilea, Suiza, y una persona logró filtrar los documentos y actas que en ese concilio o encuentro de judíos se realizó, sacando varios manuscritos y llevándoselos a Serge Nilus, que era profesor de universidad, catedrático en ese entonces, quien redactó y escribió un libro muy grande, en el cual incluyó los protocolos, pero el libro completo de él se llamaba El Anticristo como opción política, y ahí insertó los protocolos que por primera vez salieron al mundo en su publicación. Por lo tanto, Serge Nilus le hizo un gran favor a la humanidad. Publicó esto, y no importa cuánta propaganda hagan para tratar de desvirtuar y decir que esto es mentira. Si comparamos lo que aquí dice con la realidad actual de los gobiernos y del mundo, entonces ya tendremos la respuesta. Miremos. El primer protocolo dice que todo el que quiera gobernar debe recurrir al engaño y a la hipocresía, como si eso no fuera coincidente con el proceder de los políticos del mundo. En política, el honor y la sinceridad se convierten en vicios que despachan a un mandatario más pronto que sus mayores enemigos. Entonces tienen que ser corruptos y degenerados para que sirvan. Bueno, ya ven entonces cómo funciona. No sirven si son honestos. Afirmamos dichas cualidades para los gentiles. Ellos le llaman gentiles a los no judíos, o sea, a toda la humanidad, porque ellos no son gentiles, son los judíos. Pero nosotros bajo ningún concepto nos sentimos comprometidos con ellas, claro, si no les interesa ser honestos. Solo la fuerza da la victoria en política, sobre todo cuando se oculta con destreza por quienes gobiernan un estado. La violencia debe ser un principio, y eso lo ven cada vez que hay protestas. El brazo militar de los gobiernos arremete en contra de la gente, incluso matándola. El engaño y la hipocresía son las reglas de oro de aquellos gobiernos que no quieren caer ante un nuevo poder. Con estos perjuicios se consigue el bien. No nos detengamos innecesariamente ante la corrupción, la compra de conciencias, la impostura y la traición, porque con ellas servimos a nuestra causa. Es que definitivamente para esto sobran palabras. Es demasiado claro lo que ustedes están leyendo ahí. Es la realidad de todos los gobiernos del mundo. Los que se salgan de este canon judío para los gobiernos del planeta son asesinados. En política, no dudemos de confiscar la propiedad si de este modo podemos conseguir sumisión y poder. Y así han conseguido todo. No son dueños de nada, pero tienen todo, porque todo lo han robado. Y esa es la realidad que leyendo, escudriñando, aprendiendo, investigando, consultando, buscando, yo he encontrado. Esto es el resultado de una muy profunda investigación que requiere incluso muchas más horas para entregar completa. Y no está completa. Todo el tiempo hay más información que se desconoce. Ustedes empiecen la propia, y si este video, si esta transmisión, si mi palabra sirve de inicio para que ustedes inicien, valga esa redundancia, la búsqueda interior,
tienen que conocer también la fuerza de tinieblas. Por eso yo he dedicado estas primeras transmisiones a darla a conocer, para que ustedes tengan el molde intelectual y de conocimiento para comprender lo que les comenzaré a enseñar acerca, esta vez, de la profecía final, de todos sus actores, de lo que sucederá prontamente y de las fuerzas de luz que son tremendamente poderosas y que están esperando una respuesta del hombre de la tierra, que despierte. Ellos dicen, bueno, ya les mandamos profecías, nosotros mismos hemos encarnado en ese planeta, hemos nacido como profetas, nos han matado, nos han asesinado, nos han perseguido, pero hemos cumplido dejándoles conocimiento. Ahora están esperando, dirían ellos, que despierten por favor, para que podamos unirnos a ustedes a luchar y a defender la vida y a conservar una humanidad, porque este planeta tiene que seguir. No se lo vamos a entregar a la rebelión, eso diría Miguel, porque esta humanidad tiene que seguir. Yo no creé una humanidad para que se la devore un dragón, diría el Padre Eterno y diría el anciano de los días. ¿Y qué decimos nosotros? Que somos la humanidad de la tierra. ¿Nos vamos a entregar abiertamente a que sucumbamos en un final que esa rebelión tiene los días contados? ¿O vamos a levantarnos como un hombre nuevo, lleno de poder interior de Dios? Ustedes deciden. Este es tiempo de elección y selección. Elijan entre la luz y las tinieblas porque el tiempo se acaba. Pero si van a elegir, escudriñen bien las dos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y finalmente, una prueba más. Es que ellos tienen su plan aquí en las piedras de Georgia. Unas moles de 6 metros de altura. Qué casualidad, ¿no? Son 6 piedras de 6 metros de altura, hechas en granito. Costarían una fortuna y no se sabe quién las hizo. Si investigan, no hay un verdadero responsable, un tal Christian que es un seudónimo. Lo cierto es que quien haya tenido el dinero para esto, lo que hizo fue colocar el plan de gobierno mundial judío masónico sobre la humanidad. Especialmente este llama mucho la atención: mantener a la humanidad a menos de 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Quiero decirles que eso de que la tierra está sobrepoblada y hay que matar a toda la población sobrante es un invento judío. Qué sorpresa, ¿no? Sí, el primero que lo dijo fue Malthus. Malthus. Y adivinen, Darwin fue pupilo de Malthus y el pensamiento malthusiano influyó en un tremendo porcentaje en las teorías de Darwin, especialmente en la de la evolución de las especies, que dice que aquí predomina el más fuerte, por lo tanto el débil tiene que perecer. Pues es lo mismo, el pueblo elegido de Dios es el más fuerte y todos los demás somos los débiles que tenemos que perecer. Esta teoría es darwiniana y como tal, la teoría de Darwin es una teoría eugenésica de disminución de la población mundial. Todas las estrategias que se utilicen al día de hoy para disminuir la población mundial son judío-masónicas, son darwinianas, tienen que ver con la teoría de la evolución de las especies, vienen de Malthus y como tal todas son judías. Y sus contrapartes, cualquiera que sea, también son judíos. Bueno, entonces es momento de actuar. Finalmente, y ante toda esta revelación, porque yo sé que todo este contenido de información es un terremoto, pero si hay un terremoto dentro de ustedes, yo los aplaudo y los felicito. Qué maravilla que haya un terremoto dentro de ustedes, que se estén derrumbando todos esos paradigmas, que les esté causando una perturbación que no es para mal, es para bien, si es que los conduce a profundizar en estos conocimientos en vez de rechazarlos. Si los rechazan, bueno, eso digamos que es normal en la gran mayoría de personas, pero si vencen el miedo y se adentran a comprobar esto, entonces habremos ganado un hombre
una mujer, un espíritu para que superviva y vea el nuevo día. Porque no caerá más en las trampas de manipulación de la rebelión extraterrestre que está en el planeta Tierra y en este documento, en esta transmisión que he grabado hoy para ustedes, que queda grabada de aquí en adelante y que ustedes han visto en vivo, pues entonces queda como herramienta para el futuro. Con ello me despido, diciéndoles que ustedes son la esperanza del mundo. Dejen de centrarla en los líderes políticos. Ya les mostré que todos obedecen a las élites del pueblo elegido. Y como tal, ninguno sirve, ninguno va a servir. Ninguno. Y los que no obedecen a las élites, porque podrían decir que China o que Rusia, ellos también son la otra facción que obedece. Más bien esos pueblos obedecen a la otra facción de la rebelión, que se disputan el control del planeta. Por eso siempre están en conflicto y en guerra. Tengan presente que no hay esperanza en nadie, salvo en ustedes mismos, salvo en lo que puedan comprender de la vida de Jesús, en su sabiduría, sin religiones, en lo que ustedes puedan asimilar para despertar su fuerza interna, para ayudar a otros, con conocimientos y con una mano extendida para ofrecerles un refugio de supervivencia y un camino hacia una nueva conciencia. Con ello, nosotros somos la esperanza de toda la humanidad y de todo el universo, porque esta humanidad fue creada para ser en el futuro grandes luminarias en este universo. Que el Padre Eterno los bendiga y que así sea. Nos vemos en la próxima transmisión.